Buenas tardes, queridos hermanos. Estoy sumamente agradecido al Señor por el privilegio y la oportunidad que me da de poder compartir la palabra en esta tarde con ustedes. Agradecido al Señor también por esta iglesia. Cuando nosotros nos mudamos de República Dominicana hacia acá en el 2017, orábamos porque Dios nos ponga en una iglesia cristocéntrica. Y no solo una iglesia cristocéntrica donde se predique la palabra, sino donde podamos ver que se está viviendo esa palabra. Y realmente Dios nos concedió mucho más de lo que pedimos o entendemos. Y agradecemos a Dios por sus vidas, por esta iglesia, por la fuente. Estamos contentos y gozosos de formar parte de este cuerpo. Bien, el texto que vamos a estudiar en esta tarde es Mateo capítulo 1, versículos 18 al 25. Quisiera orar una vez más al Señor para poder compartir juntos entonces este tiempo en la palabra. Padre, cuántas gracias te doy, oh Señor, porque tú nos has salvado, nos has redimido de toda tribu, linaje, lengua y nación. Padre, y tú, oh Señor, en Jesucristo nos has perdonado y has limpiado nuestro pecado y nuestra maldad. Te agradecemos mucho, Padre, por tu gracia en Él. Y gracias, Padre, por hacernos formar parte de un cuerpo que es tu iglesia. Porque no estamos solos, oh Señor, en esta vida, sino que andamos juntos en unidad para glorificar tu nombre. Y en esta hora, Padre, te queremos pedir, oh Señor, y yo te quiero rogar, Padre, para que tú unjas al predicador, para que tu Santo Espíritu, oh Señor, sea hablando a nuestros corazones. Oh Señor, Padre, que pueda hablar con sencillez, con claridad, sobre todo con denuedo del Espíritu, de tal manera que nuestra fe no esté fundada en sabiduría humana, sino en tu poder, oh Señor. Y Padre, que podamos seguir creciendo en la unidad de la fe y del conocimiento de nuestro amado y hermoso Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, Mateo capítulo 1, estamos allí en el versículo 18. El texto empieza diciendo: y el nacimiento de Jesucristo fue como sigue. Es por eso que yo he titulado a la predicación de esta tarde, El nacimiento de Jesús. Así es como he titulado. Y fíjate que el texto empieza con una I. Una I. Una I es una conjunción gramatical que une dos partes mayores o dos partes grandes. Y en este texto lo que está haciendo Mateo es uniendo la primera parte donde nos va a hablar de la genealogía de Jesús, de su linaje humano, y ahora en este texto él va a hablar del linaje divino, porque él fue concebido milagrosamente, y es de eso lo que nos va a hablar. La pregunta es: ¿por qué Mateo empieza de esta manera? ¿Por qué Mateo empieza con una genealogía? Tenemos una pista en el versículo 17, acompáñame ahí, fíjate, dice: de manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14 generaciones, y de David hasta la deportación de Babilonia, 14 generaciones, y desde la deportación de Babilonia hasta Cristo, 14 generaciones. Mateo es un evangelio que fue escrito netamente para los judíos. Mateo está pensando en los judíos porque él quiere que ellos sepan que este Jesús del quien él va a hablar es el Mesías prometido. Ese que habían prometido todos los profetas en el Antiguo Testamento, ese es Jesucristo. Él quiere mostrarles eso. Es por eso que Mateo va a usar por lo menos 50 citas al Antiguo Testamento y 75 alusiones al Antiguo Testamento para mostrar que este es el Mesías prometido. Que este Jesús que nació así de María es el Mesías prometido. Y no solo eso, sino que va a mostrar que este Mesías es descendiente de Abraham y descendiente de David. En Génesis capítulo 3, versículo 15, está en sus pantallas, o está en la pantalla, ustedes lo pueden ver. Dios dio una promesa y dice: y pondré enemistad entre tu simiente, entre tú y la mujer, y entre tu simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza y tú lo herirás en el calcañar. Este es el juicio que Dios profiere contra Satanás apenas el hombre cae, y lo que le está diciendo es que va a poner enemistad, escucha bien, entre tú y la mujer, entre tu simiente y su simiente,
Él te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. En otras palabras, lo que Dios estaba prometiendo ahí es que si iba a levantar uno de entre los lomos de una mujer, iban a ser alguien que iba a ser el Salvador, iba a ser el Mesías. Pero Dios no lo dejó ahí, Él delimitó más esta profecía o esta promesa y escogió un hombre pagano que se llama Abraham. Y fíjate en Génesis 17, no lo busques, está en la pantalla. Cuando Abraham dice, ¿yo cómo voy a tener hijos si yo soy mayor, yo tengo 90 años? Y Dios le promete, y la bendeciré, y de cierto, te daré un hijo por medio de ella, por medio de Sara, la bendeciré y será madre de naciones. Reyes de pueblos vendrán de ella, te dará un hijo y le pondrás el nombre de Isaac y estableceré mi pacto con él, pacto perpetuo para su descendencia después de él. Lo que Dios había prometido es que se levante uno de la casa de Abraham que iba a ser el Mesías. Y no solo eso, sino que de la casa de Isaac. Y de Isaac escogió a Jacob y de Jacob escogió a Judá. Y definitivamente, cuando tú vas a 2 de Samuel, capítulo 7, versículo 12, tú vas que él delimitó esta promesa a la casa de David. Por eso le dice, está en la pantalla, cuando tus días se cumplan y reposes con tus padres, levantaré a tu descendiente después de ti, el cual saldrá de tus entrañas y estableceré su reino. Él edificará casa a mi nombre y yo estableceré el trono de su reino para siempre. Tu casa y tu reino permanecerán para siempre delante de mí. Tu trono será establecido para siempre. Esta es la promesa que Dios le hace a David. La promesa de que un rey se iba a levantar de sus lomos. Y este es el elemento más importante de la expectativa mesiánica, que iban a ser un rey de la casa de David. Por eso debes entender que Mateo hace todo su esfuerzo por presentar esta genealogía, porque él está diciendo, este Jesús que yo te voy a hablar, este Jesús que nació, es descendiente de Abraham y es descendiente de David. Y es ahora entonces que va a presentar cómo nace este Mesías, cómo nace este rey. ¿Cómo estudiaremos entonces este texto? Estudiaremos en 4 partes. En primer lugar, veremos su milagrosa concepción. En segundo lugar, su oficio, que es Salvador. En tercer lugar, su naturaleza, que es Dios hombre. En cuarto lugar, su humilde entrada al mundo. ¿Por qué estudiamos de esta manera? Cuando tú estudias narrativas, cuando tú estudias las narraciones, no solo en la Biblia, sino en cualquier texto, las narraciones por lo general tienen 3 partes. Número 1, una acción inicial. Número 2, un nudo o una acción principal. Y número 3, un desenlace final. De esa manera se estructuran las narraciones y es ese el bosquejo que nosotros vamos a seguir, solo que no tenemos 3 partes, sino 4 partes. Yo agregué una más porque vamos a ver que en el versículo 22 y 23 Mateo hace un paréntesis. Como narrador, él va a insertar una profecía, porque ese es su estilo, y él va a decir, esto está sucediendo para que se cumpla lo que dijo el profeta. Entonces, por eso está estructurado de esta manera, en 4 partes. Bien, iniciemos entonces con su milagrosa concepción, versículo 18. Fíjense lo que dice. El nacimiento de Jesucristo fue como sigue. Estando su madre María desposada con José, antes de que se consumara el matrimonio, se halló que había concebido por obra del Espíritu Santo. Lo primero que vamos a ver es la sorpresa de José. Fíjense que dice, estando su madre María desposada con José, antes de que se consumara el matrimonio. ¿Qué era esto del desposorio? El desposorio en Israel no era como el compromiso actual. Ahora nuestros compromisos o los compromisos en la sociedad occidental es tú le das un anillito a tu novia o a la novia y se comprometen y cuando quieras tú puedes romper ese compromiso. No. En este contexto, desposorio significa casi el matrimonio. Era el matrimonio mismo, solo que todavía los novios no vivían juntos o los esposos no vivían juntos. Era un año donde el esposo y la esposa se comprometían a guardar pureza sexual y fidelidad entre sí. Este era el desposorio, era en esta época donde se encontraban ellos. No era solo un compromiso, era el matrimonio, era tan vinculante como el matrimonio porque si tú te separabas, era como un divorcio. Tenías que ir a los juzgados a divorciarte. Y eso es lo que va a pasar más adelante. José va a pensar hacer esto. Ese era entonces el desposorio. Y es en este contexto, en este año, donde se le aparece el ángel Gabriel a María. Se le va a aparecer.
Y fíjate lo que le dice el ángel Gabriel. Estas palabras son extrañas, pero al mismo tiempo maravillosas. En Lucas capítulo 28, no lo busques, está en tu pantalla. Salve muy favorecida, el Señor está contigo, bendita eres tú entre las mujeres. Pero ella se turbó mucho por estas palabras y se preguntaba, ¿qué clase de saludo sería este? ¿Por qué me vienen a mí a decir esto? María probablemente tenía entre 13 a 16 años en esa época. Esto era lo normal en la comunidad judía. Y dice, el ángel le dijo, no temas. Ella se puso temerosa. No temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios. Y he aquí, concebirás en tu seno y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de su padre David y reinará sobre la casa de Jacob para siempre. Y su reino no tendrá fin. Esto lo conocía María. Y ahí empieza a relacionar las profecías del Antiguo Testamento. Quizá en su cabeza empezaron a hacer eco, pero aún así ella se queda confundida porque no era normal, ella era virgen, ella no había tenido relaciones sexuales con José. Por eso María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Puesto que soy virgen. Una pregunta lógica. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el santo niño que nacerá será llamado Hijo de Dios. Este es el mensaje que va a recibir María, pero José no ha recibido todavía ese mensaje. A José no se le ha aparecido un ángel. Por eso, cuando vamos a Mateo y dice, se halló que había concebido del Espíritu Santo, es probable que en un punto, después de haberse enterado, María haya ido donde José y le haya dicho, José, estoy embarazada. Y José se haya quedado boquiabierto y le haya dicho, ¿qué? Y María le dice, sí, estoy embarazada del Espíritu Santo. Imagínate como esposo que tu esposa te diga eso. Dejemos ahí por un rato el relato, porque Mateo lo que va a hacer es que va a hacer un zoom, mientras va contando el relato, va dándonos verdades teológicas sumamente importantes. Y la primera verdad teológica que él va a arrojar es que este Jesús nació de una virgen milagrosamente. Por eso decimos que su nacimiento fue milagroso. Fíjate el texto, dice, se halló que había concebido por obra del Espíritu Santo. Mateo quiere dejar claro esto, de que fue una obra sobrenatural de Dios el nacimiento de este Mesías. Y quiero mostrarte con el texto varias evidencias, hay muchas, voy a escoger un par o algunas para mostrarte. La primera evidencia que quiere darnos Mateo, fíjate en el versículo, en el contexto, los versículos desde el versículo 2, cuando dice Abraham engendró a Isaac. ¿Lo ves? Ahí, versículo 2, capítulo 1 de Mateo. Judá engendró de Tamar. Aram engendró de Aminadab. Salmón engendró. Si tú sigues leyendo la lista de la genealogía, te vas a dar cuenta que de todo se habla que fueron engendrados. Pero llegamos al versículo 16. Fíjate lo que dice. Jacob engendró a José, el marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Mateo nos quiere mostrar que este Cristo no fue engendrado por José, él no lo engendró, sino que nació de María, evidencia número 1. Evidencia número 2, ya la vimos, María estaba embarazada antes de unirse sexualmente a José, como lo vimos del versículo 18. Evidencia número 3, en el versículo 18 también, dice, se halló que había concebido por obra del Espíritu Santo. Evidencia número 4, José no fue el padre biológico de Jesús. Fíjate el versículo 25, y la conservó virgen hasta que dio a luz un hijo. Versículo número 20, esta verdad es corroborada por un ángel. He aquí se le apareció un ángel en sueños, el niño que se ha engendrado en ella es del Espíritu Santo. Y esta singular concepción, evidencia número 6, es verificada por la evidencia profética. El versículo 23, he aquí la virgen concebirá y dará a luz un hijo. ¿Por qué es tan importante para Mateo mostrarnos este nacimiento virginal? ¿Por qué es tan importante? Quizá tú dices, yo no veo la importancia, yo solo tengo que creer en Jesús. Estas doctrinas no sirven para mi fe.
No, querido hermano, esta doctrina es fundamental en nuestra fe. Es sumamente importante que nosotros entendamos. Y en el contexto, en este contexto y en este texto específicamente, lo que Mateo quiere mostrarnos es que esta obra fue una obra milagrosa de Dios. Fue una obra sobrenatural de Dios. Los judíos relacionaban al Espíritu Santo con la obra creadora de Dios. ¿Recuerdas Génesis 1, del 1 al 3? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Versículo 2. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. De manera que un judío relacionaba al Espíritu Santo con la obra creativa de Dios, y lo que Mateo nos está mostrando es que el Espíritu Santo iba a preparar un cuerpo para la segunda persona de la Trinidad, de tal manera que Él pueda insertarse en el mundo, pueda venir al mundo y sea totalmente hombre y totalmente Dios. Ahora, por el contexto general del Nuevo Testamento, nosotros nos damos cuenta que hay más, hay mucha importancia en esta doctrina, y solo la voy a mencionar porque no tenemos mucho tiempo, pero algo que es sumamente importante es que esta concepción hizo posible que esta segunda persona de la Trinidad, siendo preexistente, se encarnara, viniera al mundo. Él ya existía desde antes de la fundación del mundo, pero esta obra milagrosa hizo posible que Él se encarnara. Además, la concepción virginal hizo posible que se pudiera unir en una sola persona la deidad en su plenitud y la humanidad en su plenitud. Por eso Pablo en Colosenses 2:10 dice que en Él habita corporalmente la plenitud de la deidad. Además, la concepción virginal hizo posible que Jesús fuera completamente humano, pero sin pecado, como dice 1 de Juan 3:5, Hebreos 4:15. Además, la concepción virginal es la base para muchas otras doctrinas de nuestra fe, y negarla, como dice 1 de Juan 4:2, es tener el espíritu del anticristo. Fíjate que es tan importante que Dios se haya hecho hombre, porque como Dios, Jesucristo finalmente va a llevar la ira eterna, y como hombre finalmente Él va a morir. Y en última instancia, como dice Pablo en 1 de Timoteo 3:16, esta concepción virginal es un misterio. Finalmente, no podemos razonarla o racionalizarla. Por eso Pablo en 1 de Timoteo 3:16 dice: grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Y esa es la primera parte. Segundo lugar, ¿cuál es el nudo, la acción principal? Aquí vamos a ver su oficio. Su oficio porque Él es el Salvador. Dios se deleita en salvar y Él va a enviar a su Hijo para salvar a la humanidad. Versículos 19 al 21. Leamos. Dice: y José, su marido, siendo un hombre justo y no queriendo difamarla, quiso abandonarla en secreto. Pero mientras pensaba en esto, he aquí se le apareció en sueños un ángel del Señor diciendo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que se ha engendrado en ella es del Espíritu Santo. Y dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. En primer lugar, el temor de José. Un teólogo traduce el versículo 19 de la siguiente manera. Dice: José, su esposo, resuelto a hacer lo que era justo y no queriendo exponerle a ignominia pública, tenía considerado divorciarse de ella en silencio. ¿Qué pasa con José? José tenía dos opciones. Número 1, Deuteronomio capítulo 22, José podía entablar una demanda judicial contra María. Y esto probablemente resultaría en el apedreamiento de ella. Y esto es algo que él no quería, obviamente, por lo que vemos en el texto. Entre líneas podemos ver que es más, que él le amaba demasiado como para exponerle a vergüenza pública. No quería eso. Por tanto, él estaba pensando en su mente la opción número 2, Deuteronomio capítulo 24, versículo 1 al 3. Él podía entregarle una carta de divorcio despidiéndola en silencio sin enredarla en un procedimiento judicial. Esto es algo que él podía hacer. Y esta es la opción que él, más plausible para él, lo que él más quería hacer era esto. Pero pongámonos un rato en los pies. Imagínate estar en los pies de José en ese momento. Este verbo que se usa aquí, que él estaba pensando, él estaba considerando, él estaba sopesando. Pero él, en esta infinidad de pensamientos, en esta infinidad de cosas, tenía un sentimiento, y es que él estaba atemorizado. ¿Cómo sabemos que él estaba atemorizado? Por el texto.
Fíjate el versículo 20, cuando el ángel se le aparece, le dice: José, hijo de David, no temas recibir a María. Es muy probable que él haya tenido muchos sentimientos encontrados en su corazón. Pero lo que sí sabemos es que él estaba temeroso. Y el ángel le dice: no temas, hijo de David. Y el ángel usa esta expresión para fortalecerlo, consolarlo, ya que él era heredero legal de David. Él iba a ser el padre de David. Y en esta multitud de pensamientos, él va a recibir un mensaje esperanzador, una gloriosa noticia. Va a recibir una noticia de un ángel. En el caso de María fue el ángel Gabriel. En el caso de José no sabemos qué ángel fue ni cómo se le apareció. Pero lo que sí sabemos son las palabras de este ángel a José. Fíjate las palabras de este ángel a José. José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que se ha engendrado en ella es del Espíritu Santo, y ya lo vimos. Y número 2, y dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Este es un mensaje esperanzador para José, y no solo para José, sino aún para nuestras vidas. Jesús, el nombre Jesús significa Jehová es mi salvación, porque Dios se deleita en salvar. Y hermanos, Dios había prometido salvación por medio de un hombre. Dios había prometido un Mesías, enviar un Salvador. Y es ese el propósito de este Mesías, de este Jesús. Él vino, dice, a salvar a su pueblo de sus pecados. Él vino a salvar a su pueblo de sus pecados. ¿Qué es el pecado, querido hermano? El pecado, y querido amigo que estás aquí, el pecado no es algo que en primera instancia y esencialmente se hace con tus miembros, con tu cuerpo. No, eso no es esencialmente el pecado. Pablo en Romanos 6:13 nos dice que el cuerpo es usado como instrumento para el pecado. El pecado primaria y esencialmente está en nuestro corazón. Y en Mateo capítulo 15, versículo 19, cuando Jesús está discutiendo con los escribas y los fariseos, Él les dice: no es lo que entra lo que contamina al hombre, sino lo que sale del hombre. Eso le contamina al hombre. ¿Y sabes cuál es el mayor problema del ser humano? No es tanto social, económico o racial. No, nuestro mayor y principal problema es eso, el pecado. En otras palabras, el principal y mayor problema de ti mismo eres tú mismo y yo. Porque nuestro corazón, como dice Jeremías, es engañoso y perverso. Pero este Salvador vino para librarnos, para salvarnos del pecado. Y déjame hablarte de 4 cosas de las cuales Él nos salva. Él nos salva de la culpa del pecado. Él nos salva de la corrupción del pecado. Él nos salva del dominio del pecado. Y Él nos salva del castigo del pecado. ¿Qué significa esto? Acompáñame a Colosenses capítulo 2 para mostrarte esto rápidamente. Colosenses capítulo 2. Colosenses capítulo 2. El versículo 13, por favor. Dice la palabra de Dios. Escucha bien. Y cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, y en la circuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, habiéndoos perdonado todos los delitos. Escucha algo, hermano. Habiéndonos perdonado todos los delitos. Todos tus pecados fueron perdonados. Absolutamente todos tus pecados cuando tú confiaste en Jesucristo. ¿Y qué significa la culpa? Estamos hablando de que Dios nos vino a salvar de la culpa, la corrupción, el dominio y el castigo del pecado. El pecado es como una mochila gigante que te aplasta atrás. Cuando tú lees el progreso del peregrino de Juan Bunyan, Cristiano es el personaje principal, lleva una mochila que es del pecado, y eso es el pecado en nosotros. Es como una mochila gigante que tenemos detrás. Pero cuando tú vas a Cristo, vas a la cruz, Él te quita esa mochila, te quita esa culpa. Pero no solo eso, sino que también Él limpia tu corazón. Y eso es quitarte la corrupción de tu corazón. Isaías 1:18 dice: si tus pecados fueren como la grana, como la nieve serás emblanquecido. Porque es eso lo que hace. Él te perdona
todos, absolutamente todos tus pecados. Te quita la culpa, te quita la corrupción, pero también Él te vino a salvar del dominio del pecado, porque lo cierto es que no somos perfectos. Y fíjate conmigo en Gálatas capítulo 1. Ve conmigo allá, Gálatas capítulo 1, el versículo 4. Gálatas capítulo 1, el verso 4. Dice la palabra de Dios: se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos de este presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Él vino a librarte del presente siglo malo. Ahora Él viene a salvar. Ahora que ya estás en Cristo, Él te va santificando progresivamente. Él te va salvando del presente siglo malo. Y no solo del dominio, sino también del castigo del pecado. ¿Recuerdas Romanos 6:23? La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Por eso es un mensaje tan esperanzador, queridos hermanos, que Jesús vino a salvar, y escucha bien, a su pueblo de sus pecados. Mateo va a insertar este tipo de comentarios. Él vino a salvar a su pueblo de sus pecados. En Mateo se habla de este pueblo, que es la iglesia, capítulo 16, versículo 18, el capítulo 18, versículo 17. Jesús tenía un cometido, y era salvar a los que el Padre le había entregado. Por eso, en Juan capítulo 17, Jesús orando al Padre le dice: he terminado la obra que tú me diste que yo hiciera. He guardado a los que tú me diste. Él vino por su pueblo. Él vino a morir por sus ovejas, o como dice en Efesios 1:4, por sus escogidos. Así que aquí, querido hermano, déjame hacer una breve aplicación para ti. No sé cómo esté tu vida espiritual. No sé si has ofendido a Dios y estés luchando con un pecado en específico. Pero déjame decirte algo. Número uno, si estás luchando con tu pecado, eso significa que tú eres un verdadero cristiano. Porque si no estuvieras luchando, es muy probable que no fueras cristiano, porque no te importaría el pecado, no te importaría vivir en pecado, pero ahora te importa el pecado y estás luchando y quizás has caído. Y quizá tú dices: Dios no me puede perdonar. No, querido hermano, Dios sí te puede perdonar, porque Dios se deleita en salvar. Y si tú vas una vez más a Cristo, Él te dice: yo te perdono. Efesios 1:9, Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. De manera que si tú tienes vergüenza, si tú tienes culpa, una mochila gigante de culpa atrás tuyo, querido hermano, no te alejes de él avergonzado. Ve una vez más a la cruz de Cristo. Pecado arrepentido, pecado perdonado. Si tú te arrepientes y confiesas tu pecado, Él te va a perdonar. Él se deleita en salvar. Y queridos amigos que están aquí, quizá tú nos visitas por primera vez o estás visitando regularmente, quiero hacer una pequeña aplicación para ti. Más que una terapia psicológica, más que una charla motivacional, más que una religión, más que hacer una caminata al quinche, más que orarle al divino niño o al niñito Jesús, tú necesitas ser salvado de tus pecados. Y no hay absolutamente nada que tú puedas hacer para ser limpiado de tus pecados. No hay nada que tú puedas hacer, ni estas cosas, para tú quitar esa culpa, esa corrupción del pecado de tu corazón. La fortaleza física, el conocimiento, la reputación, el prestigio, la posición, los amigos influyentes, la religión. Ninguna de estas cosas, operando solas en conjunto, te pueden liberar de tu enemigo principal, que poco a poco te está destruyendo en tu mismo corazón, que es el pecado. Así que, querido amigo que estás aquí, mi ruego para ti en esta tarde es que realmente tú puedas arrepentirte de tu pecado y creer en Jesucristo para el perdón de tus pecados. Jesús dijo: yo no vine por justos, yo vine por pecadores para que procedan al arrepentimiento. Venid a mí, los que están cargados y trabajados, que yo les voy a hacer descansar. Así que ven a Él, ven a Cristo. Arrepiéntete de tus pecados, porque en Jesús hay salvación. Él se deleita en perdonar. Volvamos a Mateo y vamos a nuestro tercer punto. Ahora va a ingresar la voz del narrador, que es Mateo.
el versículo, estamos del capítulo 1, versículos 22 y 23. Mateo capítulo 1, el versículo 22 y 23, y vamos a ver la naturaleza de este Mesías, que es el Dios hombre. Mateo interviene la narración y él va a insertar esto y dice, todo esto sucedió, versículo 22, para que se cumpliera lo que el Señor había hablado por medio del profeta diciendo, he aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrán por nombre Emmanuel, que traducido significa Dios con nosotros. Ahora interviene Mateo en este relato y guiado por el Espíritu Santo nos va a mostrar que esto, lo que está sucediendo, la concepción milagrosa de este niño, el hecho de que este Mesías se haya encarnado, fue profetizado 700 años antes, que no es algo que ocurrió así sin más, sino que fue algo profetizado 700 años antes en la época del profeta Isaías. Así que vamos allá rápidamente a Isaías capítulo 7 para explicar por qué Mateo inserta esta profecía aquí. Isaías capítulo 7. ¿Ok? Vamos a tratar de entender el contexto histórico, pero también después del cumplimiento de esta profecía. Isaías capítulo 7, versículo 1. Fíjate lo que dice, y aconteció que en los días de Acaz, hijo de Jotam, hijo de Usías, rey de Judá, subió Resín, rey de Aram, con Peca, hijo de Remalías, rey de Israel, a Jerusalén, para combatir contra ella, pero no pudieron tomarla. Entonces aquí estamos en el año, alrededor del año 720 antes de Cristo, y como rey de Judá, ahí va a aparecer en la pantalla, como rey de Judá, vamos a tener a Acaz. ¿Okay? Entonces, esta es la idea, más o menos para graficarla. Tenemos en el reino del sur, tenemos a Acaz, en el reino del norte tenemos a Peca, y en Aram tenemos a Resín. Son estos tres reyes. Dice el texto que Aram, el rey de Aram, con el rey de Israel, Peca, se unieron para combatir contra Judá. Estas dos naciones, tanto Aram como Israel, se unieron para combatir Judá. Recuerda que se habían dividido los dos reinos, el reino del norte y el reino del sur, y estamos en esta época, años 700, con estas ciudades peleadas. ¿Por qué se habían peleado? ¿Por qué razón? Asiria, un imperio gigante, se había confabulado, empezaba a crecer, y ellos querían armar una confabulación, ellos querían armar una confederación. Y el rey Acaz les había dicho, no, yo no quiero juntarme con ustedes, yo confío más en Asiria. Los asirios son una potencia y yo voy a confiar más en ellos. Fíjate el versículo 2, y se dio aviso a la casa de David, es decir, a Acaz, diciendo, los arameos han acampado en Efraín, que es Israel, y se estremeció el corazón del rey y el corazón de su pueblo como se estremecen los árboles del bosque ante el viento. Este rey Acaz estaba sumamente atemorizado porque estas dos naciones, Aram e Israel, se habían unido contra él. Pero lo más terrible de esto no era que le venían a atacar a él. Lo más terrible de esto es que querían quitarle del puesto que él tenía. Ellos querían matar al rey Acaz. Y en este sentido estaba en juego el linaje mesiánico. Fíjate el versículo 6, Isaías capítulo 7, el verso 6. Subamos contra Judá y aterroricémosla, hagamos una brecha en sus murallas y pongamos por rey en medio de ella al hijo de Tabeel. Estaba en juego el linaje mesiánico, porque acá, si tú te das cuenta, en Mateo capítulo 1, es de la ascendencia de Jesús. Y es en este contexto donde Acaz no va a pedir ayuda a Dios, él va a pedir ayuda a los asirios. Eso no está aquí, pero lo vemos en segundo libro de Reyes, capítulo 16, o el segundo libro de Crónicas, capítulo 28. Es en este contexto donde Acaz no está buscando a Dios, más bien la Biblia lo presenta como un rey malvado que no creyó en el Señor. Pero aquí viene la misericordia de Dios.
capítulo 7, Isaías del versículo 3. Fíjate lo que dice. Entonces el Señor dijo a Isaías, sal ahora al encuentro de Acaz, tú y tu hijo Sear-Jasub, al extremo del acueducto, al estanque superior, en la calzada del campo del batanero. Y dile, estate alerta y ten calma. No temas ni desmaye tu corazón ante estos dos cabos de tizones humeantes. Lo que para Acaz era un incendio, para Dios solamente eran dos cabos de tizones humeantes. Eran solo dos pequeños carbones encendidos. No era un problema para Dios. Versículo 7. Así dice el Señor Dios. No prevalecerá ni se cumplirá. Esto que ellos han dicho, que te van a matar a ti, no se va a cumplir. No voy a permitir, porque está en juego mi palabra, mi descendencia, la descendencia mesiánica. Tú eres parte. Yo no voy a permitir eso. Por eso Dios le dice, no prevalecerá ni se cumplirá. Versículo 9, al final dice, si no creéis, de cierto no permaneceréis. Le dice acá, tienes que confiar en mí. Confía en mí. No temas, por favor. Confía. Pero Acaz no confió en el Señor. Más bien dice que en su pecado él fue más infiel al Señor. Y el versículo 10, el Señor habló de nuevo a Acaz diciendo, pide para ti una señal del Señor tu Dios que sea tan profunda como el Seol o tan alta como el cielo. Pero Acaz respondió, no pediré ni tentaré al Señor. Dios le está diciendo a Acaz, mira, si tú quieres, pídeme una señal, pídeme lo que tú quieras, que sea tan alta como el cielo, pídeme, yo te voy a dar una señal. Y Acaz, mostrando una falsa piedad, dice, no, yo no voy a pedirte nada, ni voy a tentar al Señor. Como alguien ha dicho, esto en vez de mostrar piedad, mostró hipocresía y falsa modestia de este rey malvado e incrédulo. Él sabía que si escuchaba al profeta, escuchaba a Dios, tenía que hacerle caso. Si es que Dios le daba una señal, él sabía que Dios le iba a dar una señal. Y por eso no quiso pedirla, porque él quería seguir confiando en los asirios. Él no quería confiar en el Señor. Como quiera, Dios no falla su promesa, no falla a sus palabras. Versículo 14. Por tanto, el Señor mismo os dará una señal. He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel. Aquí viene la misericordiosa voz de Dios y le dice, una virgen va a concebir, va a dar a luz un hijo y se va a llamar Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Ese niño va a ser la muestra de que yo estoy con ustedes. ¿Cómo se cumple esta profecía? En primer lugar, déjame mostrarte, y esto es algo personal, cómo se cumple de una manera inicial. Capítulo 8 de Isaías, versículo 1. Capítulo 8, versículo 3 y 4. Me acerqué a la profetisa y ella concibió y dio a luz un hijo, y el Señor me dijo, ponle por nombre Maher Shalal Hasbaz, porque antes que el niño sepa clamar, Padre mío, Madre mía, la riqueza de Damasco, que es Siria, y el botín de Samaria, que es Israel, serán llevados ante el rey de Asiria. Lo que está diciendo Dios ahí, yo a estos dos reyes, voy a usar a Asiria para estos dos reyes que te están atemorizando, para que ellos sean aplastados. Antes de que este niño, que es el hijo de Isaías, fíjense, me acerqué a la profetisa y ella concibió y dio a luz un hijo. Este hijo, antes de que este hijo de Isaías pueda decir, pueda hablar. Entonces, ¿cómo estamos tan seguros de eso? De que aquí se cumple, versículo 18 del capítulo 8. He aquí, yo y los hijos que el Señor me ha dado, estamos por señales y prodigios en Israel, de parte del Señor de los ejércitos que mora en el monte de Sión. El hijo de Isaías, el nacimiento del hijo de Isaías, iba a ser la muestra de que estos reyes iban a ser destruidos. Tus enemigos, le dice, van a ser destruidos, pero también ese hijo va a ser muestra de que yo estoy con ustedes. Esto es la manera como se cumple inicialmente, pero Mateo nos va a enseñar cómo se cumple perfecta y totalmente. Volvamos a Mateo capítulo 1. Mateo capítulo 1. Con esto en mente, entonces leamos nuevamente versículos 22 y 23. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había hablado por medio del profeta, diciendo, he aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrán por nombre Emmanuel, que traducido significa Dios con nosotros. Plena y totalmente esta profecía se cumple en nuestro
Señor y Salvador Jesucristo. Él vino, escucha bien, Él vino a derrotar, a destruir a nuestro principal enemigo, que es el pecado. Y por otro lado, Él vino para estar con nosotros, como Él dice, todos los días hasta el fin del mundo, como termina el Evangelio de Mateo. Este era el verdadero Emmanuel. Este era el Mesías. Entonces, date cuenta de que esta profecía se cumplió allá, pero se cumple total y plenamente en Jesucristo. Y escucha algo, hermano. Jesús no solo derrotó a nuestro enemigo del pecado. Cuando tú lees Hebreos capítulo 4, Hebreos capítulo 2, versículo 14 y 15, te das cuenta que Jesús le vence al enemigo de nuestras almas, que es Satanás. Primera de Juan 3:8 también dice eso, que Jesús apareció para destruir las obras del diablo. Y también, como dice en Primera de Corintios 15, Él destruyó aún hasta a la muerte, que es el último enemigo que será destruido. Así pues, fíjate, Gálatas 4 está aquí en la pantalla. Gálatas 4 dice, así pues, cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, a fin de que redimiera a los que estaban bajo la ley, para que recibiéramos la adopción de hijos. Él es el Emmanuel, el Dios con nosotros. Finalmente, ¿cuál es el desenlace de esta historia? Versículos 24 y 25. ¿Qué es lo que pasa? El desenlace final, ahí vemos la humilde entrada al mundo de nuestro Mesías. Versículo 24, cuando despertó José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y tomó consigo a su mujer y la conservó virgen hasta que dio a luz un hijo y le puso por nombre Jesús. Antes de terminar hablando de nuestro Salvador, quisiera terminar hablando de José, porque es un personaje, quizá no es el principal porque él está hablando de Jesús, pero sí es un personaje secundario que aparece aquí en la historia, pero que es importante mencionarlo. Fíjate que Mateo nos presenta como un hombre justo, en el versículo 18, un hombre que amaba a su mujer, pero sobre todo un hombre que obedeció a la palabra del Señor. Cuando despertó José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado. José obedeció al Señor. Y fíjate, aquí quiero hacer un contraste con la figura de Acaz, porque fíjate, José tenía temor ante las noticias y el temor que él tenía. Fíjate cómo él decide confiar en el Señor, esperar en el Señor y obedecer al Señor. Pero Acaz, cuando él escuchó las noticias de peligro inminente, ¿qué él hizo? No, él no confió en el Señor. Él confió en Asiria, él confió en personas. Es más, cuando tú lees la historia, te das cuenta que él confió en las torres fortificadas que él hizo, porque si tú recuerdas Isaías 7, dice que Isaías fue al encuentro en el estanque del Batanero, él estaba fortificando las murallas, él confió en sí mismo, en sus recursos, en sus métodos, él confió en él y en Asiria. ¿Y sabes cómo le fue? En la pantalla, segundo libro de Crónicas, capítulo 28, versículo 20 al 23, dice, y vino contra él Tilgat-Pilneser, rey de Asiria, y lo afligió en vez de fortalecerlo. Pues Acaz había tomado una porción del tesoro de la casa del Señor, del palacio del rey y de los príncipes, y la había dado al rey de Asiria, pero no le sirvió de nada. Y en el tiempo de su angustia, este rey Acaz fue más infiel al Señor. Sacrificaba a los dioses de Damasco que lo habían derrotado y decía, por cuanto los dioses de los reyes de Aram los ayudaron, sacrificaré a ellos para que me ayuden. Pero escucha esto, ellos fueron su ruina y la de todo Israel. Lo que nos muestra este ejemplo, querido hermano, es que cuando tú confías en ti mismo y en tus métodos y no en los métodos de Dios y en Dios mismo, va a ser tu ruina. Y si tú eres líder de tu casa y si tú eres líder de alguna institución, también va a ser la ruina de todos los que están debajo tuyo. Es eso lo que nos enseña este texto. Por eso, hermano, nuestro corazón debiera ser como el de José, quien tuvo temor. También recibió una noticia de peligro, una noticia que le dio temor, pero él esperó en el Señor. Y no solo esperó, sino que esa confianza en Él luego mostró obediencia al Señor. Él se sometió al Señor. Y una pequeña aplicación, hermano, ¿hay alguna noticia de peligro inminente en tu vida por la cual tienes temor?
¿Te sientes atemorizado por algo que escuchaste, por algo o por algo que está pasando en tu vida? ¿Sientes temor en tu corazón? Y esa no sería solo la pregunta sería, ¿en quién vas a confiar cuando tengas temor? Por un lado tienes un temor piadoso en José, que confió en el Señor, se aferró al Señor. Por otro lado tienes a Acaz, quien confió en las personas, quien confió en Asiria y le fue mal. De manera que, querido hermano, el llamado para ti hoy es que en medio de tus temores, en medio de tus angustias, en esas circunstancias difíciles, tú puedas confiar verdaderamente en el Señor, abrazar al Señor. No confíes en personas, no confíes en instituciones, no confíes en las criaturas antes que en el Creador. Debes confiar en el Señor. Razones, hay muchas para confiar en el Señor. Número 1, has recibido su salvación. Él te ha dado su salvación. Y Pablo en Romanos 8:32 dice, si Él nos dio a Jesucristo, ¿cómo no nos dará con Él también todas las cosas? Además, Él es Emmanuel, Dios con nosotros. Él está contigo en medio de esta circunstancia difícil. No tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, pero sin pecado, como dice Hebreos capítulo 4, versículo 15. De manera que, querido hermano, en tus temores, en tus angustias, en esas dificultades que estás pasando ahora, no te apoyes en personas en primera instancia. Apóyate en el Señor. Confía más en el Señor. Espera en el Señor como hizo José. Espera que Él te dé su salida. No crees tu propia salida a tus problemas. Espera en el Señor que Él te va a dar la salida. Y en el interín, cuando tú estés en medio de ese dolor, en medio de esa prueba, esa dificultad, Él ha prometido su gracia. Mi gracia es suficiente, según a los Corintios, capítulo 12, versículo 9. Pablo, ¿qué le dice Dios a Pablo? Señor, quítame este aguijón. Y el Señor le dice, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. En medio de tus temores, en medio de tu dolor, en el interín, Dios ha prometido su gracia para consolar tu corazón y el día de mañana puedas consolar a otros. Finalmente, versículo 24 nos habla de la inscripción de esta obediencia y de la inscripción de Jesús. Y tomó, fíjate el versículo 24, el ángel del Señor le había mandado y tomó consigo a su mujer, la conservó virgen. Él es gran ejemplo de pureza sexual. La conservó virgen hasta que dio a luz un hijo y le puso por nombre Jesús. Este evangelio no nos da la entrada cómo Él nació, pero nosotros sabemos que nuestro Mesías no nació en una cuna de oro. No nació en un palacio real, no. Él nació humildemente en un establo, en un pesebre. Lucas capítulo 2, versículo 4 al 7. Y también José, está ahí en la pantalla, subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por ser él de la casa y de la familia de David, para inscribirse junto con María, desposada con él, la cual estaba encinta. Y sucedió que mientras estaban ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz su hijo primogénito, le envolvió en pañales y le acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Versículo 21, cuando se cumplieron los 8 días para circuncidarle, le pusieron por nombre Jesús, el nombre dado por el ángel antes de que él fuera concebido en el seno materno. Finalmente, hermanos, si vas a celebrar algo en esta Navidad, si vamos a celebrar algo, que sea Jesucristo, este Dios encarnado que se hizo hombre, que tomó forma de siervo, se hizo semejante a nosotros y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Es lindo pasar en familia, qué chévere. Es lindo recibir regalos, qué chévere. Pero si vamos a celebrar algo, que sea a nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores. No celebramos a nuestro niñito Jesús, no, porque Él no se quedó niño. Él fue a la cruz y luego resucitó y Él ascendió a los cielos. ¿Y sabes qué? Filipenses capítulo 2 dice que Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y los que están en la tierra. Jesús es Rey. Y a pesar de que no lo reconozcas, Él es Rey ya. Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Él se doble todas rodillas de los que están en los cielos y en la tierra. Y es por eso, hermanos, que hoy podemos darle la gloria a Dios. Debemos darle la gloria a Dios, porque este Mesías vino al mundo. No para ser un rey cualquiera, sino para ser Emmanuel, Dios con nosotros. No para salvarnos solo de la salud, de lo económico, no, para salvarnos de nuestro principal problema, que es nuestro pecado.
como dicen los ángeles, y nos unimos en este cántico, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz entre los hombres en quienes Él se complace. A Dios sea la gloria. Amén. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque un día, venido el cumplimiento del tiempo, tú decidiste enviar a tu Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, de tal manera que nosotros fuéramos redimidos de la esclavitud de nuestros pecados y que podamos estar contigo, disfrutar de tu presencia especial por medio de tu Espíritu en medio nuestro. Gracias, Señor. Gracias por esta gracia tan grande, oh Señor, y este regalo tan maravilloso que nos has dado de ser perdonados nuestros pecados en Jesucristo, de ser salvados de la culpa, la corrupción, el dominio y el castigo del pecado. Te damos a ti y solo a ti la gloria, oh Señor, porque solamente tú eres digno de recibirla, Padre. Ayúdanos, Señor, en la medida que seguimos creciendo como cristianos y como iglesia, a no temer a hombres y personas. Ayúdanos a temerte cada vez más a ti, como José nos muestra en su ejemplo. Porque te lo rogamos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.